Un saludo a todos a este video de perspectivas económicas correspondiente a la semana entre el 18 y el 22 de julio del 2016. Soy Osman Gordillo y tenemos para este video semanal varios temas que realmente hemos visto no han sido analizados por otras firmas y que esperamos les sirva para el manejo de sus inversiones. Las imágenes de esta semana son a mi juicio muy obvias y de necesaria referencia. Por un lado, la renta variable a nivel mundial está mostrando un muy buen comportamiento, pero sobre todo nos llama la atención el desempeño de la renta variable de los Estados Unidos. Puntualmente, en esta ocasión vamos a analizar las razones de esa subida y la sostenibilidad de la misma. Por otro lado, los bancos centrales siguen siendo protagonistas. Ahora es el turno en esta semana que inicia del Banco Central Europeo, después que esta semana que acabó de pasar se reunió el Banco de Inglaterra. Más adelante en el horizonte tenemos la reunión del banco más importante del mundo, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Bueno, para este video en esta ocasión tenemos tres temas que, como les decía, a nuestro juicio son de la mayor relevancia. Por un lado, en el tema de Estados Unidos, como lo había mencionado anteriormente, vamos a revisar las razones por las cuales se ha dado la valorización tan importante, rompiendo máximos de los indicadores en ese país, de los indicadores accionarios, y vamos a ver su sostenibilidad. De ahí vamos a ir al tema europeo, vamos a analizar dos cosas puntualmente. Uno, ¿qué pasó con el Banco de Inglaterra? Y por otro lado vamos a hacer nuestras proyecciones de lo que puede pasar con la reunión del Banco Central Europeo. Y finalmente vamos a analizar el tema Colombia, el tema local, en donde me parece muy importante analizar y estudiar dos puntos. El primero, la encuesta de inflación por parte del mercado, pero recopilada por el Banco Central. Y el segundo punto, el análisis de las ventas al por menor y la producción industrial como unos indicadores líderes que pueden indicar hacia dónde se puede ir moviendo el PIB de Colombia. Bueno, sin mayores preámbulos, vamos con nuestro primer tema, uno muy interesante que es el tema de los Estados Unidos, más enfocado en la renta variable. Y básicamente en esta diapositiva se ve lo que quisimos denominar como el ambiente en el que todo se compra. ¿Qué significa todo se compra? La renta variable, en este caso el Standard & Poor's, ha venido mostrando unas subidas bien importantes. Por otro lado, la renta fija ha mostrado una tendencia bajista en las últimas semanas. Y como quien dice, los inversionistas internacionales están, digamos, comportándose de una manera atípica, comprando por un lado riesgo, o sea, renta variable, o sea, Standard & Poor's, y por otro lado comprando resguardo, es decir, bonos del tesoro. Y esto de entrada plantea una situación que realmente no es muy común. Y fíjense ustedes en general en esta gráfica el movimiento que en últimas tiende a ser muy coordinado. Los dos indicadores tienden a bajar por un lado, por otro lado los dos indicadores tienden a subir, pero no es común el momento que se está presentando ahora en los cuales un indicador tiende a subir, o sea, la renta variable se tiende a valorizar y un indicador, estamos hablando de tasa, que es el de renta fija, tiende a bajar. En últimas, los dos indicadores se están valorizando. Primero, obviamente queremos responder por qué se está dando este comportamiento. Y básicamente cada uno de los dos mercados mencionados tiene sus características propias que hacen o que responden el comportamiento mencionado anteriormente. Por un lado, en el tema de renta variable, analizando el Standard & Poor's, obviamente el dato de empleo del último mes fue un dato, digamos, que ha impulsado el apetito por el riesgo. Pero lo más importante, en últimas, la liquidez mundial por parte de, en general, todos los bancos centrales está implicando o está haciendo que los inversionistas se fijen o pongan esos excesos de liquidez básicamente en activos de riesgo, y el activo por excelencia sería la renta variable en general, ¿no?
Como estamos hablando de los Estados Unidos, pues básicamente se van hacia, por ejemplo, el Standard & Poor's. Otro tema que me parece muy clave y muy importante son los dividendos. Y este básicamente es un tema que vamos a analizar en la próxima diapositiva, porque me parece que este va a ser realmente el tema que está explicando la subida tan importante del Standard & Poor's. Sin embargo, y acá viene el punto que consideraría, digamos que menos afortunado, la rentabilidad o la valorización, perdón, de la renta variable no se está dando por condiciones o por fundamentales de la misma economía. Realmente el mercado está esperando que el comportamiento de la economía como un todo no sea, digamos, el mejor, por lo menos para este año. Y eso implica que la razón principal de la valorización de los indicadores accionarios de los Estados Unidos se enfocan más hacia un tema técnico. Como les decía, en la próxima diapositiva lo vamos a analizar. Ahora, por otro lado, el tema de la renta fija, y ahí estamos puntualmente hablando de los bonos del tesoro. Fíjense ustedes, tenemos tasas negativas en regiones tan importantes como Europa y Japón, y se habla que aproximadamente 12 trillones de emitido en bonos de esos países, estamos hablando de dólares, se encuentran o presentan tasas negativas. Obviamente imagínense ustedes, los fondos de pensiones alrededor del mundo, las aseguradoras que tratan de buscar inversiones lo más seguras posibles, pues van a tender a irse de Europa y de Japón hacia la renta fija de los Estados Unidos. Entonces, obviamente, ahí viene una demanda muy importante proveniente de otros continentes. Obviamente, las condiciones puntuales de mercado y en general el tema político relacionado con el Brexit, pues está haciendo que en últimas, de alguna u otra forma, cierta incertidumbre a nivel mundial esté haciendo que los bonos del tesoro sean una inversión que, a pesar de tener una tasa baja, termina siendo alta, como lo decía anteriormente, comparada con la que se está pagando en otras regiones del mundo. Y finalmente, creo que lo más importante, básicamente, cierta certeza que la Reserva Federal no va a subir sus tasas en el 2016. Ese es un tema que ya hemos analizado profundamente en nuestros últimos videos, y básicamente se espera que no se den ajustes por lo menos de aquí a dentro de un año. Estamos hablando algo así como junio del 2017, perdón. Entonces, en últimas, tenemos una, digamos, mezcla muy particular de condiciones que están haciendo que algunos actores puntuales o algunos inversionistas puntuales tiendan a comprar algunos productos de algunos mercados puntuales. Y esto está haciendo que tanto la renta fija en los Estados Unidos como la renta variable en ese mismo país termine valorizándose. Pero les había dicho anteriormente que lo más importante a mi juicio es el tema del pago de dividendos. Y eso es lo que vamos a analizar en la siguiente diapositiva. Y es que fíjense ustedes, más allá de las condiciones de liquidez, más allá de todas las razones que estamos viendo a nivel mundial, lo que me parece más relevante en estos momentos es que si ustedes examinan lo que está pagando desde el punto de vista de los dividendos, la renta variable, digamos que esa rentabilidad es más alta que lo que pagan, por ejemplo, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años. Entonces, digamos que desde el punto de vista, y usando un poco los términos precisos, el dividend yield del Standard & Poor's es más alto que lo que paga, o que el yield, que la rentabilidad que pagan los bonos del Tesoro de ese mismo país. Obviamente, para algunos inversionistas, esto es una razón suficiente para preferir comprar renta variable sobre la renta fija. Y fíjense ustedes, todo se reúne a esta gráfica o a esta línea azul que estoy resaltando en estos momentos. Realmente por primera vez desde 1970, es decir, desde hace varias décadas, el yield del Standard & Poor's es mayor al que ofrecen los bonos del Tesoro. Y es que esta línea azul es precisamente la resta del dividend yield del Standard & Poor's
y de lo que pagan los bonos del Tesoro a 10 años. Y fíjense ustedes, ha habido muy pocas ocasiones en las cuales esa cifra sea mayor a cero, es decir, que la primera termine pagando más que la segunda. Creemos que eso es una razón lo suficientemente poderosa para pensar que eso explica el movimiento tan fuerte de compra hacia las acciones en los Estados Unidos. Y hay que tener en cuenta, primero que todo, que los dividendos realmente no es que estén muy altos desde el punto de vista del análisis de la historia de la serie. Básicamente estamos en el promedio, por lo menos desde el año 2009. Lo que sí está bajo, claramente, y ya lo hemos visto, son los bonos del tesoro, o la tasa que está, o la rentabilidad de los bonos del tesoro. Explicado en gran medida por las condiciones de liquidez mundial y por los programas de recompras que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces, a partir de esta razón que nos parece de la mayor importancia, nosotros podríamos decir, o la conclusión principal, es que el flujo sobre la renta variable, es decir, las compras de acciones en los Estados Unidos, a nuestro juicio puede continuar por parte de los fondos de pensiones y las grandes aseguradoras mundiales. Por otro lado, dado este ambiente, lo más probable es que las compañías decidan recomprar sus propias acciones. Esto es, a mi juicio, realmente digamos que obvio. Básicamente una compañía se financia mediante, digamos, dos instrumentos: emisión de acciones y emisión de bonos o emisión de deuda. Y si en este caso la emisión de deuda le sale mucho más barata, lo más probable es que termine recomprando las acciones y de paso se ahorra o reduce un poco sus costos. Y esto lo que va a generar es un círculo virtuoso en donde la misma recompra de acciones por parte de las compañías va a alimentar precisamente esa subida de los indicadores de renta variable. En últimas, lo que se ve, y a mi juicio pues que es realmente llamativo de alguna u otra forma, es que la renta variable y la renta fija se están asimilando, se están pareciendo. ¿Esto qué quiere decir? Que a los grandes inversionistas pareciera que están prefiriendo la renta variable por los dividendos, como quien dice, se está asimilando al manejo que se le hace con la renta fija. No sé si quede claro. Ahora, este escenario, ¿hasta qué momento va a continuar? ¿Hasta qué momento se puede dar? Yo creo que básicamente lo que nosotros debemos tener en cuenta es que evidentemente la renta fija tienda a, de alguna forma, devolverse, ¿no? Pero con las condiciones actuales nosotros vemos que digamos que ese movimiento no va a ser tan fácil. Por un lado, tenemos todo el tema del Brexit, que ha hecho que los bancos centrales o se pronuncien o se vayan a pronunciar. Por otro lado, Japón, una economía muy importante, promete un estímulo fiscal, eso lo conocimos hace unos días. Y finalmente, la Reserva Federal pareciera, como ya lo había mencionado, que no tiene intenciones de subir sus tasas de referencia, por lo menos dentro de 9 meses a dentro de un año. Y esto implicaría que la principal razón por la cual este driver de los dividendos que está alimentando el mercado de renta fija va a continuar generando rentabilidades importantes para que los grandes inversionistas se vayan a este mercado por sobre la renta fija en general y sobre todo en los Estados Unidos. Por lo tanto, nuestra mayor, digamos, la conclusión más importante en este momento es que precisamente vemos que esa valorización en las acciones de los Estados Unidos va a continuar por el momento, por un periodo que realmente no esperamos que sea corto. Y con esto creemos que puede implicar por lo menos todo el 2016. Y es que fíjense ustedes en la pantalla vemos lo que el mercado espera para el bono del tesoro a los 10 años. Y fíjense ustedes, 1,75 es lo que se espera para finales del 2016. Realmente una tasa que está baja y que claramente está por debajo del dividend yield que en este momento está pagando el Standard & Poor's como un todo. Entonces,
Lo importante que hay que tener en cuenta a nuestro juicio en este caso es que las razones técnicas están haciendo que la valorización en la renta variable continúe por el momento. Ahora, por otro lado, ¿qué nos parece importante? Y eso ya lo habíamos mencionado anteriormente. La Fed realmente va a subir las tasas en el 2016 y creo que en la semana pasada salieron dos datos que dan la respuesta a esta pregunta y la respuesta es que no. Salieron, por ejemplo, las ventas al por menor, salió la producción industrial y hay unos datos que me parecen más importantes. Fíjense ustedes, producción industrial, llevamos 10 meses creciendo en términos negativos, estamos hablando del dato anualizado y un dato y digamos una sesión de cifras negativas tan larga, digamos que históricamente no se da sin recesión. Fíjense ustedes, el anterior movimiento recesivo estuvo acompañado por un decrecimiento de la producción industrial que muestra en últimas que la debilidad en la economía de los Estados Unidos es evidente. Si nos vamos por otro lado a las ventas al por menor, también desde el punto de vista anualizado, vemos que tenemos una tendencia negativa, aunque estamos creciendo positivamente, pero creo que el movimiento a la baja es claro. Estamos, sobre todo en los últimos meses, yendo hacia los niveles mínimos de los últimos meses. Y esto pues claramente refuerza la idea que la economía de los Estados Unidos no está bien, por lo menos no está fuerte, por lo menos no está lo suficientemente saludable para pensar que la Reserva Federal va a subir sus tasas, más teniendo en cuenta el famosísimo tema del referendo del 23 de junio. Bueno, entonces, la idea más importante en este tema de los Estados Unidos, primero, es que creemos que la renta variable va a continuar su valorización. Segundo, explicada por que los dividendos están en este nivel más alto de lo que está pagando la rentabilidad en la renta fija. Y en últimas, esta situación no va a cambiar hasta que de una u otra forma la renta fija comience a subir y esto no va a pasar porque la Reserva Federal no va a subir sus tasas en el corto plazo. Bueno, este tema, como ustedes se podrán imaginar, me parece muy interesante, me parece un tema de lo más técnico. Si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia, por favor escríbanos a nuestros correos que se encuentran al final de esta presentación. Más adelante en el horizonte tenemos la reunión que se va a dar, digamos que cambiando de tema, la reunión que se va a dar por parte de la Reserva Federal el 27 de julio, en donde hay dos cosas importantes. No va a haber ni rueda de prensa ni proyecciones. Entonces lo último o lo que va a pasar es que se va a entregar el comunicado y listo. Entonces, uno esperaría que no haya, digamos, mayor ruido. No vamos a ver si cambió la percepción de los gobernadores de la Reserva Federal. Pero básicamente este es un tema que vamos a desarrollar en las próximas semanas, puntualmente en la semana anterior a darse esta reunión. Bueno, siguiendo con nuestro segundo tema de este video, que es el tema de Europa, vamos a analizar dos puntos principales que me parecen de la mayor importancia. Por un lado, el Banco de Inglaterra, que tuvo su reunión en la semana que acabó de pasar y en donde finalmente no se tomó ninguna medida para tratar de generar algún alivio a la economía después de la votación que se llevó a cabo el 23 de junio. En últimas, el mercado estaba esperando con una probabilidad del 86% que se recortaran las tasas o que se profundizara el programa de, digamos, ayuda monetaria o ayuda cuantitativa. Finalmente, esto no se dio, pero lo importante acá es que no implica que no se vaya a dar. Según los mismos gobernadores del Banco de Inglaterra, no se tomaron medidas porque se estaría esperando mayores datos o en últimas se estarían esperando nuevos desarrollos de qué le puede pasar a la economía antes de tomar cualquier decisión. En últimas, como les decía, el mismo banco dijo que era muy probable que en la próxima reunión que se iba a llevar a cabo el mes de agosto se tomaran las medidas que no se tomaron
en la reunión de la semana que acaba de pasar. Entonces, como quien dice, no se tomaron unas medidas, pero eso no implica que no se vayan a tomar. A mi juicio, es evidente que el Banco de Inglaterra sí va a tomar medidas de choque, y si no las tomó la semana pasada, pues no quiere decir nada. Las va a tomar el mes que viene. Ahora, ¿cuáles fueron los efectos de esta decisión? Por un lado, tenemos acá en la gráfica la libra, que inicialmente subió como una respuesta a que no se tomaron medidas. ¿Y esto cómo se lee? Básicamente se estaba esperando que aumentara el flujo de dinero en la economía. No aumentó, se mantuvo, digamos, originalmente como se tenía, y eso implica que dada la menos liquidez, la libra comienza a valorizarse. Sin embargo, como ustedes lo ven, hacia el final de la semana, todo el movimiento alcista de la libra fue prácticamente corregido. Entonces, digamos que en el neto de la semana no hubo ningún movimiento después de lo que, o del movimiento que generó el Banco Central de Inglaterra. Y fíjense ustedes, algo similar pasó con la renta variable. Acá tenemos el FTSE. Se da una caída inicial precisamente porque no se tomaron las medidas de liquidez que el mercado estaba esperando, pero al final de la semana, pues finalmente se dio una recuperación de todas esas, digamos, de la mayoría de esas caídas que se dieron después de las medidas que no se tomaron, o de la publicación de las medidas que no se tomaron por parte del Banco Central. Sin embargo, creo que acá viene lo más importante, y es que el origen de todo este, digamos, desorden en la economía, que fue el Brexit, la votación del 23 de junio, generó unas caídas en la renta variable de ese país que finalmente ya fueron totalmente corregidas. Entonces, más allá de los movimientos de corto plazo que han habido porque se han tomado o no se han tomado ciertas medidas, lo importante es que en general a nivel mundial la renta variable ha reaccionado al alza. Obviamente la renta variable del Reino Unido no ha sido la excepción. Y claramente este movimiento obedece a una sola cosa, y es a la promesa y a la expectativa que se tiene sobre la liquidez extra que se vaya a entregar por parte de los bancos centrales. Entonces, en el tema de Inglaterra no se tomaron medidas, pero en agosto se van a terminar tomando. Por otro lado, esta semana que inicia, el Banco Central Europeo va a tener su reunión, en la cual el mercado, igual que en el tema de Inglaterra, espera que se tomen medidas, digamos, de choque, que aumenten en últimas la liquidez, precisamente para tratar de generar o de dar alguna ayuda a la economía de esa parte del mundo después de la votación del 23 de junio. Entonces, ¿qué es lo que se espera? En últimas, en este momento tenemos hay dos medidas. Una recompra de bonos de deuda privada y de deuda pública. Estamos hablando de 80 billones de euros, o sea, como quien dice, 80.000 millones de euros mensuales, y en general se espera que esta cifra aumente a una cifra, digamos, muy importante, entre los 90 y los 100.000 millones de euros. Fíjense ustedes, este número de 100.000 viene después que en el mes de marzo esta cifra se ubicaba en los 60.000. Entonces, como quien dice, pasamos de 60 a 80 en el mes de marzo, y lo que estamos esperando ahora es que se ubique entre 90 y 100. Es decir, casi que estamos doblando las medidas que se encontraban anteriores al 10 de marzo. Segundo, se espera que las tasas se vuelvan a recortar, las tasas de referencia del Banco Central de Europa. Estas dos medidas uno las consideraría de choque, muy importantes, y lo último es que van a generar liquidez en el mercado de una forma importante. Ahora, lo que nos interesa acá, ¿qué puede pasar en el mercado mundial si se toman estas medidas o unas medidas similares? Lo que vamos a hacer es analizar lo que pasó precisamente la última vez que se tomaron dichas medidas, y es el 10 de marzo. Entonces, el 10 de marzo, como les había dicho, se tomaron algo muy similar a lo que se espera que pase. Se aumentó el programa de recompras, por un lado, y se redujo las tasas. Y fíjense ustedes, acá en esta parte, en este cuadro que estoy señalando, se da el resumen del efecto en el mercado de esas medidas monetarias. Creo que acá lo más importante es,
que en los 2 o 3 días siguientes a que se diera esa medida, el petróleo se valorizó casi un 2%, el Standard & Poor's se valorizó un 1.6%, el euro evidentemente perdió valor al igual que el dólar aumentó su valor, y en últimas el peso dólar, como para traerlo un poco al tema del mercado local, se cayó más o menos un 2%. Entonces, en últimas, estas medidas que puede tomar el Banco Central de Europa, si son, digamos, en línea con lo que nosotros estamos esperando, podría darse un importante movimiento del petróleo al alza, de la renta variable a nivel mundial al alza y obviamente una caída de la tasa de cambio en Colombia. Estamos hablando que estos indicadores se pueden mover entre 1,5 y 2% en los días siguientes, en los 3 días siguientes a la toma de esta decisión. Entonces creo que esta es la noticia más importante de la semana, la que va a mover los mercados y me parece que es clave que ustedes tengan en cuenta lo que puede pasar si se toman las medidas que hemos mencionado anteriormente. Ahora, ¿cuándo se van a conocer estas medidas? El día jueves, hora Colombia, 6:45 de la mañana se va a conocer el comunicado oficial y como es usual a las 7:30 de la mañana, hora Colombia, se va a conocer o se va a llevar a cabo la rueda de prensa. Entonces, creo que en últimas, todo lo que está generando esta votación del 23 de junio en el Reino Unido se está viendo y se está viendo en términos de liquidez. La gran referencia que tenemos es lo que pasó el 10 de marzo pasado, en donde el mercado de riesgo tuvo un rally importante y es muy probable a nuestro juicio que se vaya a dar un, digamos, comportamiento muy similar en esta ocasión. Bueno, finalmente vamos con el último tema de este video, que está enfocado en Colombia, en el tema local, y acá vamos a analizar dos puntos que me parecen muy importantes y que implican una cantidad de cosas, sobre todo desde el punto de vista monetario. Por un lado, el Banco Central, el Banco de la República, publicó su reporte, digamos, de perspectivas inflacionarias para el 2016 y para el 2017, y obviamente también perspectivas de tasa repo o tasa de intervención. Creo que las noticias no son buenas. Evidentemente el mercado está esperando, después de la inflación que se conoció en el último mes, un ambiente, digamos, no tan positivo como se venía manejando. De hecho, el mercado estaba esperando 6,23 en inflación para el 2016 y de ahí se subió al 6,53, prácticamente 6,5. Estamos hablando de una subida muy fuerte de 30 puntos básicos. Estoy hablando de la inflación total, pero si hablamos de la inflación núcleo, de la inflación de la inflación núcleo, es esta línea que tenemos acá de color verde. Si ustedes se fijan, la tendencia igualmente sigue al alza. Ahora, eso era lo que tiene que ver con el 2016. Ahora, el 2017 muestra un movimiento también alcista. El mercado estaba esperando 4,12, se aumentó más de 10 puntos básicos. Para el 2017 ya se está esperando 4,24. Entonces, en última, lo que está viendo el mercado es un, digamos, comportamiento inflacionario bien importante, sobre todo por el observado que se dio en el mes de junio, que desde cualquier punto de vista fueron unos datos que no fueron, digamos, tan buenos en el tema de precios. Y obviamente estas expectativas están alimentadas en cierta medida por lo que puede generar el paro camionero en el tema de la inflación de los alimentos. Ahora, la tasa de intervención del Banco de la República, el mercado, digamos que cambió un poco su perspectiva. Anteriormente no se estaban esperando más ajustes. Después, como les decía, de la inflación del último mes, el mercado ya está esperando un ajuste adicional de 25 puntos básicos y al final del año se espera un recorte únicamente de 25 puntos básicos. Anteriormente se estaban esperando hasta 2 recortes de la misma, digamos, del mismo tamaño, de 25 puntos básicos. Sin embargo, y esto es lo que nos parece más interesante y más importante, por lo menos desde nuestro punto de vista, y es que nuestra visión, digamos que es muy clara, ¿no? Nosotros nos mantenemos en que no se van a dar más ajustes en la próxima reunión, puntualmente en la del 29 de julio, no se va a subir la tasa a nuestro juicio y creemos
que por el contrario a final de año se pueden recortar no una vez 25 puntos básicos, sino 2 veces. O sea, como quien dice, al final de año habría un recorte de 50 puntos básicos. Ustedes se preguntarán por qué tenemos esa perspectiva, esa visión, y creo que la respuesta la tuvimos el día viernes en las horas de la tarde. Lo más importante acá, se publicó la producción industrial, los datos de producción industrial y los datos de ventas al por menor, y honestamente, sinceramente me parece que esos datos están mostrando una caída muy importante en los indicadores que de una u otra forma pueden dar, digamos que un presagio o pueden dar una señal al movimiento del PIB. Y es que estamos hablando que las ventas al por menor crecieron en negativo, o sea, como quien dice, decrecieron en 0.5%, teniendo en cuenta que en los meses anteriores este crecimiento había incluso alcanzado a superar el 5%. Por ejemplo, en febrero se alcanzó el 5%, en abril fue el 5%. En marzo el resultado fue muy negativo, pero hay que tener en cuenta que en ese mes viene el ruido de la Semana Santa. Entonces, este dato negativo que se publicó el viernes, digamos que es la primera vez en donde tenemos un dato, digamos, muy limpio, sin tener en cuenta el ruido estadístico que puede generar, como lo mencionaba, los días festivos que se dieron en la Semana Santa. Y esta cifra en ventas al por menor es la peor que vemos desde abril del 2015. O sea, claramente esta es una campana de alerta que creemos el Banco de la República o la Junta del Banco de la República va a saber observar. Por otro lado, producción industrial. El comportamiento fue similar. Únicamente se creció el 4.4%, teniendo en cuenta que el tema de Reficar, o sea, el aporte que Reficar hace al crecimiento de la producción industrial fue del 3.9%. Entonces, como quien dice, prácticamente la producción industrial está creciendo al cero. Y esto se compara, por ejemplo, con un crecimiento en la producción industrial del casi 8% para los meses de enero y febrero de este año. Abril, por ejemplo, creció el 8.2% y esta cifra se estaría dividiendo entre dos, teniendo en cuenta que Reficar prácticamente es el 90% de la cifra del mes de mayo. Entonces, estas dos señales me parecen muy importantes. El lunes vamos a tener una adicional, que es la confianza del consumidor. Hemos tenido cifras negativas durante todo el año. Creo que es evidente que hay una altísima correlación entre la producción industrial, las ventas al por menor, la confianza del consumidor y el crecimiento de la economía, en otras cosas o en otros términos, el PIB. Bueno, espero que les haya quedado claro, que nuestra visión los convenza y como siempre quisiera dejarles algunas ideas que me parecen las más relevantes de esta presentación. Como se ve acá en el video, en la renta variable de Estados Unidos todo es compra. Todos están felices, los indicadores están subiendo. Precisamente las razones de ese movimiento los analizamos en este video. Por otro lado, el Banco Central Europeo va a tener su reunión el día jueves. Ya vimos lo que pasó el día marzo 10, en donde se dieron unas, digamos que, políticas y medidas muy similares a las que se pueden dar. Para resaltar acá, el peso dólar o la tasa de cambio cayó cerca del 2% y es muy probable que un movimiento similar se dé a lo largo de la semana. Finalmente, los indicadores que nosotros podemos llamar líderes en Colombia, ventas al por menor, producción industrial y lo que viene, confianza del consumidor, a nuestro juicio son señales claras, a pesar del tema inflacionario, que el Banco de la República no va a subir las tasas y que va a generar unos recortes mayores a los que espera el mercado hacia final de año. Bueno, como siempre, les agradecemos que hayan estado con nosotros en este video. Por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta, cualquier sugerencia, escríbanos a los correos que ven en pantalla. Les agradecemos que estén con nosotros y les deseamos una muy feliz semana.
Muchísimas gracias y hasta luego.